preguntas? Sí, porque está marcada en rosado, o sea que estaba de tarea, ¿no? ¿Lo hicieron? Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? Les estaba preguntando si hicieron la tarea esta de los dos textos que tenían, el teletrabajo y el trabajo infantil. Esperen que los comparto, más práctico. No sé, yo de pronto escuché una voz de mujer, ahora no veo ninguna mujer, creo. Acá. Bueno, estos dos textos que habían quedado de tarea. Primero, preguntas, dudas sobre texto explicativo. Tenían dos tareas. Una era escribir una anécdota, que eso les tengo que abrir un enlace, no lo abrí aún, porque quería darle un documento que son consejos a la hora de escribir una anécdota. ¿Lo hicieron ya? Sí, no. Y si me contestan, si me contestan No, alguna... profe, yo no. Ah, bien. Los demás, voy a buscar un poco de agua. De las dos cosas que había para hacer, tenemos por un lado analizar dos textos explicativos. Eso es una cosa que había. Y por otro lado estaba la anécdota. Yo quiero saber, si no hicieron la anécdota, no pasa nada, porque yo les abro recién hoy el enlace, así que van a tener tiempo hasta el jueves que viene, ¿sí? Porque yo no pude encontrar el documento que les quería dejar. La semana pasada estuve de licencia, así que, no sé, en esta computadora no lo tengo, quizás en la otra computadora, en la computadora vieja, que es una computadora que compré, pero que la llamo el señor Valdemar, porque se está desmoronando poco a poco. No sé si llamarle el señor Valdemar o la casa Usher. ¿Leyeron La caída de la casa Usher? ¿O el señor Valdemar tampoco? No. Son cuentos de Edgar Allan Poe. En La caída de la casa Usher, obviamente se trata de la caída de una casa, que ya cuando él llega, lo primero que ve es que la casa tiene toda una rajadura que cruza el frente, así que se imaginarán cómo termina la historia. Por eso mi computadora es así, y eso que es HP, pero de muy mala calidad. Buenas noches, profe. Hola. Profe, Bueno, disculpe, en un mensaje dejó Laura que iba a entrar a las 20, sí, ya que se lo estaba en contesté, entrar. Ah, ok. que no se Bueno. preocupe. Les quería consultar algo. Ahora que somos algunos más, yo la semana que viene voy a ir al instituto. No sé qué comodidades tiene el instituto de Wi-Fi como para grabar la clase allá. Por supuesto que, por supuesto que si la única forma de acceder a Wi-Fi como para grabar una clase es ir a rectoría, no lo voy a hacer. Prefiero ir a dar la clase a otro lugar, pero quiero decir, ya que si alguno anda por ahí, si les queda cómodo, así nos vemos las caras de una vez por todas. Bueno, ustedes me ven la cara a mí, pero yo no les veo las caras. Ahora solo le veo la cara a Correa. Se pone un barbijo, no hace falta barbijo, Correa. El virus no llega hasta acá. ¿Estás en el trabajo?
Es la costumbre. No, Perdón. no. El la, Espera que la desactivo. No escucho nada. Ahora sí. ¿estás en la? Estoy en mi casa. Ah, pero ¿por qué estás con barbijo? No sé. Costumbre. Ya se me hace cómodo, no sé por qué. Bueno, ¿escucharon eso? Les decía de hacer la semana que viene una clase presencial. ¿Qué dicen? ¿El martes El que martes. viene? Sí, el martes que viene. No En tengo este, problema. los demás, si pueden organizarse. Yo no tengo problema. Por mí también está bien, profe. Bueno, perfecto. Lo anuncio entonces en el tablón. Y hablo con el profesor de física, así ya se pueden quedar directamente a física también ahí y no, ¿sí? Así tienen física también en el instituto, ya que van, si no, no van a poder volver a su casa. Pero el profesor de física es un copado, no tiene problema. Creo. La clase pasada lo volvió a mencionar que no tiene problema. Mientras usted le avise, él va. Sí, sí, es muy relajado. Así que supongo que no va a haber problema. Y de paso hago las dos clases. Bueno, bien, por otro lado estaba la anécdota, yo la anécdota les decía que todavía no abrí el enlace porque no puedo encontrar el documento donde se explica cómo hacer una anécdota. El que ya la hizo, bueno, ya la tiene, pero el que no la hizo no se preocupe que van a tener hasta el próximo jueves, ¿sí? Lo que sí me interesa, porque es para trabajar ahora, es que tengan la parte esta de los textos explicativos, que por algún motivo se me cerró y no sé por qué. ¿Tienen? ¿Analizaron los textos explicativos? Yo no. ¿Los demás? Si no los comentamos brevemente, porque en realidad lo que a mí me interesaba hoy es ver cómo resumir un texto explicativo que va a ser la próxima actividad. ¿Sí? Bien. Nos queda, ¿cuántas clases nos quedan? A ver, voy a abrir el calendario. 31, 7, 14, 21, 28. 28 clases para terminar el año. No, O- la última clase sería el 28 de junio. Ah, Eh, por ahí hacemos el examen el 28 o creo que se puede, si nos dan una semana más, lo podemos hacer el 5. O sea, el 28 sería presencial. Nos quedan entonces 4 clases a partir de ahora. Y los temas que nos faltan ver son resumen de argumentación, que lo vamos a ver hoy, o lo tendríamos que ver hoy, argumentación, y me interesa que veamos contrastación de fuentes, ¿sí? Más una clase que le vamos a dedicar a la novela. Bien. Bueno, ¿están viendo los textos estos que estaban de tarea? La primera pregunta es, Sí, se ve, ¿qué? que sí se ve. Ah, perfecto. Bien. Si alguno los tiene y quiere contestar, perfecto, ¿eh? La primera es caracterizar al enunciador de los textos. El enunciador es la voz que habla en el texto. ¿Es objetivo o subjetivo? La segunda es cuál es la pregunta que el texto intenta responder, entendiendo que todo texto explicativo responde a un interrogante explícito o no. Pueden aparecer subinterrogantes, por ejemplo. Ahora lo vamos a ver con el teletrabajo. Luego tenemos qué recursos explicativos encontramos en los textos, teniendo en cuenta las operaciones discursivas que vimos: definición, clasificación, caracterización, reformulación, ejemplificación. Y ¿cuál de las preguntas que ustedes encontraron, cómo las responderían? Bueno, esto lo vamos a sacar porque no lo vamos a hacer ahora, ¿no? Sería muy largo. Bien. Este primer texto, el teletrabajo, no es, aclaro en principio que no está completo, porque vamos a ver algo que es importante. Primero,
explica qué es el teletrabajo. Obviamente, tiene por lo tanto un título que indica el tema. Si yo tuviera que pensar cuál es la pregunta que el texto quiere responder, obviamente la pregunta es: si se llama el teletrabajo, ¿cuál va a ser la pregunta que responda? ¿Qué es el teletrabajo? Exacto, ¿qué es el teletrabajo? ¿Sí? Será como lo que estamos haciendo nosotros, pero para trabajar. Sí, yo estoy haciendo teletrabajo en este momento. Bueno, pero acá igual esto está sacado de, como ven, obviamente lo podemos entender como un texto explicativo, está sacado de Wikipedia, ¿no? Por lo menos está sacado de lo que decía Wikipedia en 2016. Quizás ahora nos podemos fijar a ver si cambiaron o no. Porque algunas cuestiones del teletrabajo, por ahí, no sé, después las mezcla un poco con freelance, qué sé yo. Y no es lo mismo, pero bueno. Empezamos. El teletrabajo o trabajo a distancia permite trabajar en un lugar diferente de los espacios tradicionales. Se realiza en un lugar alejado de las oficinas centrales o de las instalaciones de producción mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas como TICs. Su objetivo central es vender productos y servicios al mundo. El concepto a distancia significa que quien realiza la tarea puede trabajar desde su casa, la de un familiar o amigo, un hotel, un restaurante, un ómnibus, un auto, un ciber o cualquier otro lugar. Las TICs necesarias para estas actividades son básicamente la PC, Internet, el celular, el teléfono, la cámara digital, entre otras. Dentro de Internet se engloba principalmente la navegación web y el correo electrónico. Según el caso, pueden agregarse blogs, sitios web, software de traducción, mensajería instantánea, Google Meet, etc. Hoy el teletrabajador tiene acceso a bases de datos, reuniones virtuales, puede tomar decisiones en tiempo real para maximizar su eficiencia. Es común que los teletrabajadores adopten la modalidad de trabajo freelance a través de distintas plataformas como tal y tal. Así los clientes que buscan sus servicios pueden encontrarlos. Bien. En principio, este texto es objetivo. ¿Les parece que la información que brinda es objetiva o es subjetivo? Es objetivo, profe. Objetivo. Bien. En principio es un texto objetivo, ¿no? No aparece la voz del enunciador, sino que está todo puesto en tercera persona. Bien. Ahora, después cuando lo analicemos vamos a ver que un texto por más objetivo que se presente siempre tiene un margen de subjetividad, ¿no? Bueno, vamos a ver qué recursos explicativos encontramos en el texto. Por ejemplo, ¿qué aparece acá cuando dice el teletrabajo o trabajo a distancia? ¿Qué sería esto? Definición, como sabe de algo. Es parecido a una definición, sí, pero no es exactamente una definición. Porque aparece esta O, ¿no? Cuando aparece una O es que te estoy dando una opción entre dos términos. De comparación. ¿Qué? A ver. Él dijo una comparación. Bueno, una comparación no, porque si efectivamente los dos términos significan lo mismo, ¿no? Por lo tanto, no hay comparación. Para que sea definición me tiene que explicar qué es el trabajo a distancia o qué es el teletrabajo. Acá lo único que hace es decir lo mismo de dos maneras diferentes. En algunos lugares se utilizará más teletrabajo, en otros lugares se utiliza más trabajo a distancia. ¿Se acuerdan los recursos de la explicación?
definición, ejemplificación, analogía, reformulación, eso era la Bueno, cosa. bueno, perfecto, sí, ¿qué tenemos acá? Es uno de los que acabas de mencionar. Reformulación. Bien, es una reformulación. ¿Cómo nos damos cuenta de que es una reformulación? Porque la reformulación consiste en eso, en decir algo de una manera y si no se entiende o por las dudas, decirlo también de otra. Y acá está diciendo lo mismo, pero de dos maneras diferentes, ¿sí? Por lo tanto, es una reformulación. Lo que les estoy pegando acá es lo que aparece hoy en la página de Wikipedia. El teletrabajo o trabajo a distancia es una modalidad de trabajo tanto por cuenta ajena como de forma autónoma. Ven que aclararon esto, porque acá parecería que el teletrabajo es solo autónomo, pero ahora como se incorporó esta idea de teletrabajo en relación de dependencia, ¿sí? Cambiaron un poco el artículo. No sé por qué está esta cosa gris acá, horrenda, es una coma. Ahí está. No sé, no lo puedo borrar eso, no sé ni qué es. Bueno, una parte importante del trabajo laboral se realiza desde una ubicación diferente. Y acá te dice como que todo el trabajo se realiza desde un lugar diferente. ¿Ven como que cambiaron algunas cosas? Pasaron 6 años, bueno. Está bien. ¿Qué más tenemos? Todo esto yo diría que aparece como una caracterización, ¿no? Del teletrabajo. Pero esto es una característica. Permite trabajar, Se realiza en un lugar alejado. Todas estas cosas utiliza las tecnologías de no sé qué. O sea, todo esto es una caracterización. Pero obviamente dentro de la caracterización podemos tener otro recurso. Lo voy a poner en amarillo. O ahí está, bueno, quedó en verde. ¿Qué es esto que está acá de más conocidas como TICs? ¿Es como un ejemplo o algo así? No es Una un definición. ejemplo. Dice, la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas como TICs. Como que está definiendo los tips. No, todavía no está definiendo porque no nos dice qué son. Mm. Lo que está haciendo es decir lo mismo, pero de otra manera. Por lo tanto, ¿qué sería? ¿Cuál es el recurso? Reformulación. ¿Qué? Reformulación. Bien, es una reformulación de nuevo. Como ven, es un recurso típico de la explicación. Su objetivo central es vender servicios y productos al mundo. El concepto a distancia significa que quien realiza la tarea puede trabajar desde su casa, bla, bla, bla. Pero yo voy a quedarme acá. Ya saben que es toda la oración. ¿Qué es esto? Esto es otro recurso. Esto podría ser parte de la caracterización, ¿no? Está dando otra característica. Lo vamos a pintar de verde. ¿Qué es esto de el concepto a distancia significa que quien realiza la tarea puede trabajar desde su casa? Y me quedo Como hasta una aquí. definición. Bien, esto es una definición. Lo vamos a poner con este color, ¿se ve? Más o menos. Vamos a ponerle un poquito más de color. Bien. Y todo esto, desde su casa, la de un familiar o un amigo, un hotel, un ómnibus, o cualquier otro lugar, ¿qué son? Lo dejo hasta acá.
Y lo voy a poner en amarillo. ¿Qué sería eso? Claro, es como que se estudia, pero ¿Sí? no, ¿cómo se llama? Como ¿Qué? ejemplo, Ejemplos, bien. ¿Son ejemplos de qué? ejemplo de dónde puede trabajar, ¿no? Bien, Puede ejemplos trabajar de lo que dice después, que son lugares desde donde se puede trabajar, es decir, lugares fuera de la oficina. La definición la habíamos puesto en celeste y los ejemplos los pusimos en amarillo, ¿sí? Bien. O sea, son ejemplos de esto, de lugares. Las TICs necesarias para estas actividades son básicamente la PC, celular, entre otras. Esto, la PC, internet, celular y la cámara digital, ¿qué son? ejemplos también, pero de los TICs. Perfecto, ejemplos de TICs. Dentro de Internet se engloba principalmente la navegación web y el correo electrónico. Según el caso, pueden agregarse blogs, sitios web, Como ven, sigue dando muchos ejemplos. Y acá aparece, ¿qué es esto? Mensajería instantánea, entre paréntesis, chat. ¿Y sería reformulación? Exacto, esto es una reformulación, está diciendo lo mismo de otra manera. Acá de nuevo aparecen ejemplos, ¿no? De plataformas, Freelancer, Workana, como Nube. Cuando ustedes tengan que marcar, es importante que pongan ejemplos y ejemplos de qué son. Estos son ejemplos de lugar, estos son ejemplos de TICs, estos son ejemplos de plataformas. ¿Sí? Bueno, bien. Ahora vamos a ver el tema de este texto que decíamos que aparentemente es objetivo. Sin embargo, si yo miro este texto, ¿les parece que da un concepto más a favor del teletrabajo o en contra del teletrabajo? ¿O no da ningún concepto? ¿Lo presenta como algo ventajoso o lo presenta como algo negativo? ¿Qué dirían? Lo presenta como algo positivo, como que es conveniente. Bien, perfecto. Lo presenta como algo conveniente. Primero porque fíjense el verbo que pone, permite trabajar. Justo ayer estábamos viendo en la universidad un texto de no sé qué y todo el tiempo usaba la palabra derechos, los derechos, y decía, por ejemplo, cosas, hablaba de la ESI y decía, los docentes tienen el derecho a formarse desde una perspectiva cientificista y no sexista. Y yo decía, ¿cómo tienen el derecho a formarse en una perspectiva no sexista? Es decir, que si tengo el derecho a no ser sexista, también tengo el derecho a ser sexista, ¿no? Entonces tengo el derecho a ser racista, por ejemplo, a formarme desde una perspectiva racista. ¿Tengo ese derecho? Como que está la palabra derecho la ponen en cualquier lado, porque da una impronta positiva. No, piensen en la palabra lucha, van a ver cuando vean lucha, 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 todo el tiempo están con la lucha. Y yo digo, ¿cuál es la lucha? ¿Qué están luchando contra quién? Contra los molinos de viento. Bueno, acá tenemos permite. Permite es un verbo que es positivo, ¿no? Permitir algo, como que Claro, sí. te permito salir. No se refiere a algo malo. Permitir es dar permiso para hacer algo. Por lo tanto es positivo. Bien. Como ven, acá nos da ejemplos de que podemos realizar la tarea desde la casa de un familiar o amigo, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos atados a la oficina. Bien, quisiera ver qué es lo que pasa. Ahora, este texto presenta una perspectiva positiva, ventajas del teletrabajo. Ahora, por supuesto, no presenta las desventajas.
Voy a decir dos cosas. Primero, en defensa no. Voy a aclarar que el artículo de Wikipedia empieza de esta manera, pero después si seguimos pone las desventajas del teletrabajo. Quiero ver qué es lo que pasa en cómo está Wikipedia hoy. Tiene definiciones, descripción, clases o modalidades, historia, organización, medidas de prevención de riesgos laborales. Bueno, todo esto, por ejemplo, teletrabajo con perspectiva de género, eso por supuesto no existía antes. Y después, el punto 8.1 dice beneficios e inconvenientes. Tiene beneficios, miles de beneficios y algunos inconvenientes. Beneficios para los empleados, reducción de costes de desplazamientos, disminución del riesgo de accidentes de tráfico y bueno, mejor planificación, bla, 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 flexibilización de la jornada laboral, beneficios para las empresas, cualquiera, pero bueno. Y después aparece en un punto los inconvenientes del teletrabajo. Quiero ver si aparece como inconveniente del teletrabajo que no tenés ART, que no te cubre la ART, etcétera, etcétera, pero no está. Eso no figura. Bueno, bien, entonces, como que se presentan solo las ventajas. Aparecen después algunas de las desventajas, pero como en el punto 8, bien abajo, uno cuando abre una enciclopedia, lo que mira es lo que está lo primero, ¿sí? No se lee todo el artículo entero. Nadie llega hasta el punto 8. Entonces, yo decido la información que pongo en primer plano, y en este caso la información que está puesta en primer plano es la de la que tiene que ver con las ventajas, ¿sí? Y hay una elección consciente en querer poner las ventajas en primer lugar. Bien, pero bueno, acá vimos entonces un montón de recursos. Este segundo texto que tienen acá, que se llama El trabajo infantil, está bueno, léanlo. Van a ver que, y por eso me interesa, porque mezcla un poco lo que es explicativo con lo que es argumentativo. Así que es un texto que está en el medio de los dos. Ya tiene un enunciador que es más subjetivo, porque tiene otra función, otro objetivo con respecto al lector. Bueno, bien, preguntas, dudas con respecto a la explicación. No, profe. Bueno, bien, vamos a ver ahora algo que es interesante, que es cómo resumir el texto explicativo, porque el texto explicativo y el texto argumentativo se resumen de manera muy diferente. ¿Sí? Obviamente, cuando uno está en el ámbito superior, tiene muchos textos para leer, a veces tiene distintas fuentes sobre el mismo texto, y es importante el resumen. Y el resumen también es importante, bueno, acá da algunas cuestiones, dice, obliga a quien lleva a cabo esta tarea distinguir entre información central y accesoria, ¿no? Cuando hacemos un resumen solamente nos tenemos que quedar con la parte principal. Y además, esto es importante, es que el resumen, como el apunte de clase, es un texto intermedio, ¿no? El apunte de clase es un texto que está entre la clase, que yo escucho, es decir, lo que yo recibo, y después el examen que yo voy a escribir. Lo mismo pasa con el resumen, que está entre el libro que yo leo, o el texto que leo, y lo que yo después voy a poner en el examen. Entonces, ¿qué sucede? Son textos que están cumpliendo una función de mediación. Es decir, yo pude leer el texto, comprenderlo perfectamente, pero hacer mal el resumen. Y después cuando estudio para el examen, como el resumen estaba mal hecho, lo que escriba en el examen va a estar mal. Es muy importante tener en cuenta algunas cuestiones, como que en el resumen se pueden usar, precisamente para abreviar, signos. Saben que yo hice un curso de
interpretación. Para ser intérprete. ¿Saben lo que es un intérprete? Es como un traductor, pero que hace traducción en vivo. Por ejemplo, esos que están ahí, están dos personas hablando y cuando están los presidentes, por ejemplo, no sé si lo notaron, o gente de países distintos, por más que alguien sepa hablar en inglés, no va a hablar en inglés. Supongamos, por más que Angela Merkel tiene que juntarse con Vladimir Putin o Putin. Los dos hablan perfecto inglés, Putin habla alemán, por supuesto, no sé si Merkel habla ruso, pero cada uno habla en su idioma, no habla en el idioma del otro. Entonces ahí después está una persona que es el intérprete, que tiene que escuchar lo que dijo, el otro por ahí habló media hora y uno tiene que estar ahí tratando de anotar, obviamente no llegas a anotar todo. Entonces es muy importante, lo mismo que cuando tomamos apuntes, lo mismo que cuando hacemos resúmenes, tener un sistema de signos que por ahí nos pueden ayudar. Ahora bien, el resumen, después de que nosotros anotamos, hacemos las marquitas, escribimos, recuerden que lo que decíamos, un texto leído es un texto escrito, ¿no? Después de que nosotros leímos el texto tiene que quedar marcado, no tiene que quedar blanco. A partir de esas marcas después producimos un nuevo texto que va a ser el resumen y ese resumen no es solamente lo que subrayé, lo corto y lo pego. ¿Por qué? Porque obviamente las cosas que están subrayadas fuera de contexto pierden relación con lo que viene después. Entonces por ahí después cuando yo lo voy a leer, no me acuerdo, ¿y esto por qué lo decía? ¿Y esto a qué se refería? ¿Sí? También se producen cuestiones de coherencia, porque si saco información de los párrafos, se pierde la hilación del texto, ¿sí? Esto es un poco lo que dice acá. Otra cosa que sucede con recortar y pegar, o subrayar y copiar, si estamos con fotocopias, es que a veces uno no entiende y simplemente lo copia. Y esto para los profesores es decir, una marca que nos lleva a pensar esto es cuando el estudiante pone cosas de manera demasiado textual. Vieron que dicen, estudió de memoria. Lo mismo pasa en el resumen. Todo lo que uno pone textual, por supuesto, va a estar siempre entre comillas, porque la comilla indica cita directa. Pero algo que da la pauta de que hay comprensión textual es precisamente que el texto está reformulado. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer si no subrayar y pasar las ideas a otro texto? Bueno, lo primero que hay que hacer es identificar el género discursivo y el tipo de texto fuente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía, no se va a resumir de la misma manera un texto explicativo que un texto argumentativo. En el caso de un texto, de un texto explicativo, tengo que identificar la pregunta que quiere responder y la respuesta que da. Y por supuesto, si en ese texto hay lo que llamamos subpreguntas, como por ejemplo, y vuelvo al texto del teletrabajo, nadie se va a poner a resumir este texto porque ya es muy corto, pero si yo voy al texto del teletrabajo, si se fijan, yo quiero pensar subpreguntas, voy a poner ¿qué es el teletrabajo en general? Y este párrafo, ¿cuál podría ser la subpregunta de este párrafo? ¿Qué es el TIC o algo parecido? Sí, o qué tecnologías se usan para realizar el teletrabajo, ¿no? Las TIC necesarias, etc. Y esta pregunta acá dice, la Internacional Internet del Trabajo define el trabajo como una forma de trabajo, bueno, ¿cómo se llama? Esto es un ejemplo para trabajar cohesión, ¿no? Muchas repeticiones. Acá
Acá, por ejemplo, la pregunta podría ser, ¿cómo se define el teletrabajo según la Organización Internacional del Trabajo? ¿Sí? Entonces, todo texto yo siempre tengo que pensarlo en relación con una pregunta central y con pequeñas preguntas que estarían contestando los párrafos. Entonces, cuando yo resumo, no pongo lo que dice acá. ¿Qué entendí yo? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Y copio la respuesta a la pregunta, pero eso es importante, pensarlo en términos de pregunta-respuesta. En el caso de un texto argumentativo, como vimos, la pregunta del texto argumentativo es una cuestión. Es decir, es una pregunta que no tiene una única respuesta, sino que tiene dos posibles posturas. Entonces, en ese caso, vamos a plantear cuál es la cuestión, ¿no? Y vamos a poner cuál es la hipótesis del autor. Por ejemplo, siempre hay que poner el nombre del texto y el autor al comienzo. Eso anótenselo, porque después vienen los resúmenes y no se sabe qué están resumiendo. Entonces, yo digo, por ejemplo, en el texto tal y cual, coma, Pedro Gómez se pregunta si es necesaria la educación sexual integral. ¿Mm? Punto. Respecto de esta cuestión, el autor considera que, y ahí pongo cuál es la hipótesis central del texto, ¿qué considera este tipo sobre la educación sexual integral? Considera que es un avance a nivel nacional, considera que, o sea, ¿cuál es la hipótesis que él plantea? Con esa, siempre la hipótesis tiene que estar en relación con la pregunta. ¿Mm? Bueno, bien. Saber esto, fíjense que acá dice, esto me va a permitir saber qué información debe jerarquizarse. Por ejemplo, si es un texto explicativo, obviamente van a ser importantes las definiciones, los conceptos, las explicaciones, ¿sí? Si es una nota de opinión o va a ser importante, por ejemplo, los argumentos con los que sostiene su postura. Si es una noticia periodística, bueno, una noticia es un texto narrativo, por lo tanto acá son importantes los hechos, ¿sí? Bien. Luego, segunda cosa a tener en cuenta, el propósito, es decir, ¿para qué estoy haciendo un resumen? Si el resumen es para mí, si el resumen es para estudiar para un examen, es una cosa. Si el resumen es para presentarle a un profesor, es otra. Si el resumen es un trabajo que yo tengo que entregar, por ejemplo, en una monografía, dentro de una monografía estoy explicando qué es el teletrabajo, por ejemplo. Bueno, en ese caso tengo que pensar que el que lo va a leer no soy yo y por lo tanto tengo que reponer contexto, información, etcétera, etcétera. Algunas cosas que pueden variar, obviamente la extensión. Si yo estoy tranquila en casa con el texto haciendo el resumen, lo puedo hacer más completo, más largo, porque la extensión me va a determinar cuánto desarrollo le pongo al contenido, ¿no? Los rasgos de estilo. Si yo estoy escribiendo el resumen para mí, obviamente lo voy a hacer de manera más informal. Pero si yo estoy escribiendo un resumen para presentar en un trabajo, o en este caso, si estoy escribiendo una contratapa para un libro, bueno, no es el caso más común, siempre la contratapa como paratexto tiene, además de una función explicativa, tiene una función, podemos decir, un poco para atraer al lector, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué es lo que queremos destacar. Siempre teniendo en cuenta un otro que lo va a leer y que se puede estar interesado o no en el texto. Otra cosa, bueno, esto ya lo dijimos, el destinatario. Lo hago para mí, lo hago para mis compañeros, lo hago para presentarlo al profesor. Bien. Y luego, el tema que es importante, esto que no sé si ya lo vimos, creo que lo vimos cuando hablamos de la explicación, la delegación de la responsabilidad enunciativa. ¿Qué quiere decir esto?
que en el texto yo me alejo, ¿sí? Yo no soy la persona que está opinando, sino todo lo que yo digo se lo delego, se lo atribuyo a otra persona, que es el autor. El autor afirma, el autor sostiene, según el autor, siempre va a estar delegada, ¿sí? Es decir, si yo tuviera que resumir este texto del teletrabajo, yo no me voy a hacer cargo de lo que dice acá, con lo que quizás no coincido, entonces yo voy a poner algo como, según Wikipedia, el teletrabajo, bla, 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 ¿sí? No voy a poner yo, el teletrabajo es esto o el teletrabajo es lo otro, porque no es lo que yo creo, es lo que dice Wikipedia. Y esto tiene que quedar claro en un resumen. Si yo vamos a tomar el caso de que yo estoy haciendo un texto de un autor, ¿no? Yo puedo poner para la autora, supongamos que yo el texto que les voy a pedir que resuman posiblemente sea el de lectura y escritura de textos que vimos al comienzo, que ya lo tienen, no medio masticado, así que va a ser fácil. Para la autora, la lectura y la escritura están interrelacionadas, supongamos, ¿no? Lo dice ella, no es que yo creo esto, me distancio. También puedo ponerlo de la siguiente manera. La autora explica, porque es un texto explicativo, que la lectura, etcétera, etcétera, y la escritura están interrelacionadas. No podría poner la autora argumenta, ¿no? Tampoco puedo poner la autora sostiene o la autora considera. ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Por qué explica sí y considera no? ¿Hay alguna razón por la cual este verbo esté bien y este verbo mal? ¿Qué diferencia hay entre decir considera o explica? ¿Hay alguna diferencia? Profesor, lo que yo entiendo que considera es como que algo que ella cree desde su punto de vista y explica no es desde su punto de vista, sino desde de la información seguro que ella recolectó. Bien, exacto. Explica es que es algo objetivo, es un saber consensuado. Considera es su opinión, ¿no? Yo considero que no es necesaria la ESI. O yo considero que la ESI es súper importante. Eso es una consideración, es una opinión. Va más para texto argumentativo, ¿no? Pero para texto explicativo voy a usar otros verbos. Explica, señala, etcétera, etcétera. Verbos que indiquen objetividad. ¿Está? Entonces, eso es importante a tener en cuenta. Los verbos de decir. Pero igual como ven, la delegación la puedo hacer de cualquiera de estas dos maneras. O con una preposición para la autora o con un verbo. Les voy a poner acá. Lo que no puedo hacer, ahora les voy a mostrar. Para la autora, según la autora, desde la perspectiva de la autora. Y esta es una delegación que se hace con verbo de decir. Verbo de decir es un verbo que es lo mismo que decir. En vez de poner la autora dice que la lectura y la escritura están interrelacionadas,
tengo que poner un verbo específico, porque decir puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, uso el verbo de acuerdo, por supuesto, al tipo de texto que estoy resumiendo y a la intención del autor. Lo que no puedo hacer, como les decía, es combinar las dos formas. Y ustedes me van a decir por qué. ¿Por qué esto estaría mal? Para la autora explica que la lectura y la escritura están interrelacionadas. Miremos los verbos. Acá tenemos el verbo están. Si yo les pregunto cuál es el sujeto de están o quiénes están interrelacionadas, La lectura y la escritura. la lectura y la escritura, perfecto. ¿Sí? Ahora explica. Si yo les pregunto quién explica, La autora. La autora. no lo dice acá. Hay sujeto tácito. Para la Ok. autora es un circunstancial de tema, pero podría ser tranquilamente que dijera, para la autora, Elvira Arnoux explica que ¿sí? Es decir, para la autora cuenta que Elvira Arnoux explica. ¿Mm? Les cambio el verbo, por ahí queda más claro con otro verbo. Para la autora, Elvira Arnoux entiende que la lectura y la escritura están interrelacionadas. Es decir, yo opino que Elvira Arnoux dice tal cosa. ¿Sí? Si yo saco esto, la oración queda con sujeto tácito, pero no es necesariamente autora el sujeto, porque acá hay una coma. ¿Y se acuerdan que dijimos que cuando hay una coma no hay sujeto? El primer elemento no es sujeto. En su casa, Juan trabaja con la computadora. No sé. De 8 a las 8 de la mañana, coma, Pedro se levanta para hacer las compras. Lo que está al comienzo, si está marcado con una coma, no es sujeto. De hecho, hay una regla que dice nunca puede haber coma entre sujeto y predicado. Por lo tanto, poner esa coma ahí me está diciendo este no es el sujeto. Y la oración me queda sin sujeto. ¿Sí? No, no, no. Bueno, bien, seguimos. Acá tenemos esto que les decía, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la delegación? Por un lado, usando frases prepositivas, según el autor, para el autor, y otra forma es con verbos de decir. Estos verbos tienen que permitir establecer con precisión cuál es la operación comunicativa que el autor lleva a cabo. Es decir, no se puede poner el autor dice, ¿no? Acá tenemos el autor afirma, el autor asegura, el autor se cuestiona, el autor argumenta, el autor refuta, niega, comenta, cita, analiza, compara, describe. Es decir, tengo que buscar el verbo que me parezca adecuado para la operación que está realizando el autor. Es decir, está dando un ejemplo, el autor ejemplifica. ¿Mm? Está narrando un caso, el autor relata. ¿No? Está opinando, el autor considera, o el autor opina. Pero bueno, siempre con el verbo que mejor corresponda. Bien. Entonces, en síntesis, el que resume presenta la información del texto fuente manteniendo su sentido, pero sin reproducirlo literalmente. Suprime, generaliza, reformula, reorganiza y jerarquiza los contenidos. Ahora vamos a ver cada una de estas operaciones. Los criterios que rigen estos procesos de selección y reformulación
están vinculados directamente con el saber que posee el lector sobre el tema y con los objetivos que guían su lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy con el texto y no entiendo nada y lo resumo literalmente, no lo reformulo, es porque yo sé poco del tema. Y no puedo cambiar las palabras. Esto es lo que nos sucede cuando nos enfrentamos a un texto, uno de los primeros textos sobre un tema, ¿no? Porque como no conocemos bien, no queremos reformular y cambiar el sentido de lo que está diciendo el autor, entonces nos mantenemos como muy apegados a lo que dice, ¿sí? Ahora, cuanto más sabe el lector sobre el tema, mejor va a poder reformular, ¿sí? Y va a ser más capaz de seleccionar la información importante. A veces, por ejemplo, puede funcionar, si yo no veo, no me doy cuenta cuál es la información importante, ir a buscar otro texto. Hoy en día tenemos internet, tenemos 10 millones de textos a disposición. Bueno, buscar en alguna fuente confiable otro texto u otros textos sobre el mismo tema. Quizás a veces, por ejemplo, lo que nos sucede es, tenemos un texto, el texto es, pensamos que es muy complicado, podemos buscar un texto en internet que tenga un nivel más bajo, ¿sí? A mí me pasó el otro día en un seminario que estaban usando algunos conceptos, no sé si lo conté ya, la semana pasada, estaban usando conceptos de Lacan, pero no los usaban en el sentido de Lacan. Yo decía, ¿en qué sentido lo está usando? Pero no me quedaba claro. Entonces, ¿qué hice? Fui a internet y busqué un texto que explicaba ese concepto, pero desde la perspectiva de Lacan precisamente. Y después busqué otro texto que explicaba ese concepto desde la perspectiva de la sociología. Lacan es un psicoanalista. Y un psicoanalista de esos a los que les gusta que no los entienda a nadie, ¿vieron? Y escribe todo enrevesado a propósito para que no lo entiendan. Entonces, bueno, y busqué los dos textos para ver, para entender cuando lo usaban, qué sentido le daban. Pero claro, me di cuenta que la gente no usa el concepto de Lacan porque, por supuesto, es un poco complejo, pero bueno. Siempre podemos encontrar en internet algún texto que explique lo mismo, pero de un nivel un poco más bajo, que nos ayude como una escalera, ¿no? Lo que se llama como un andamio, nos ayude a llegar, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que dice acá, esto lo escribí yo, así que dice lo mismo que estoy diciendo en vivo y en directo. Bien, ¿qué operaciones discursivas realizamos? Lo primero que yo acá tomo como ejemplo, si yo tuviera que resumir el texto del teletrabajo, ¿qué hago? Bueno, primero, la primera operación es la generalización. ¿En qué consiste? En que si se mencionan varios elementos, se puede abarcar con una sola idea. Fíjense lo que dice el texto. El concepto de distancia significa que quien realiza la tarea puede trabajar desde su casa, la de un familiar o amigo, un hotel, un restaurante, una 20.000 ejemplos me da. Bueno, generalizo. El concepto de distancia implica que se puede trabajar desde otros lugares que no sean la oficina o la empresa. Listo. Supresión. ¿Qué es suprimir? Quedarse con las ideas principales. Las ideas principales son siempre los conceptos, las definiciones, etcétera, etcétera. Esperen que esto está como más grande. Quiero que quede parejo y no lo logro. A ver ahí. Ahí está. Por ejemplo, yo digo acá, el segundo párrafo quizás no es tan importante para entender el concepto de teletrabajo. Entonces lo que puedo hacer es suprimirlo. Si vamos al texto, sería, es el trabajo realizado a distancia utilizando las TICs, ta. ¿Ese es el segundo párrafo? Sí, acá ya dice.
mediante la utilización de las TICs. Entonces, este segundo párrafo resulta redundante con respecto al anterior, ¿no? Entonces, quizás directamente lo puedo sacar. Eso es suprimir. ¿Aporta a mi explicación de qué es el teletrabajo? No mucho. Si yo ya sé qué son las TICs, no necesito ese párrafo. Integración. Integración es que a veces hay una explicación larga, que te puede ocupar varios párrafos o varias oraciones, y quizás se puede integrar todo lo que dicen esas varias oraciones en una sola oración. Por ejemplo, acá dice, las TICs necesarias para estas actividades son básicamente la PC, Internet, el celular, cámara digital, entre otros. Dentro de Internet se engloba principalmente la navegación y el correo electrónico. Según el caso, pueden agregarse blogs, etcétera, etcétera. Y yo esto lo integro en una sola oración. Para el teletrabajo se utilizan TICs como celular, computadora e internet, y dentro de esta última categoría, soportes como blogs o software de traducción. Listo. Y lo que estaba en 3 oraciones lo puedo poner en una. Y la reformulación tiene que estar en todo el texto, ¿no? Es decir, tengo que tratar de no ser literal, de no decir literalmente qué es lo que... repetir lo que dice el texto. Acá tenemos un ejemplo. Dice, su objetivo central es vender productos o servicios al mundo. Yo reformulo. La finalidad principal es comercializar bienes y servicios. O, según el autor, desde espacios diferentes a los tradicionales. Esto, como ven, en este caso tomo una parte de manera literal del texto. No estoy resumiendo las dos veces lo mismo, ¿eh? A ver, esperen. Vamos al texto original. Ya me olvidé lo que decía la parte resumida, ¿no? Bueno, bien. No sé, en este momento no lo puedo ubicar, pero lo que sí es importante es esto que está acá, que es que si yo quiero tomar alguna parte textual, yo lo reformulo, pero si yo quiero tomar algo textual, lo tengo que poner entre comillas, ¿sí? Igual se prefiere, si yo pongo algo entre comillas, es por algo, tiene que tener algún sentido, tiene que aportar algún sentido, ¿sí? Bien. Y acá tenemos distintos resúmenes podemos hacer. Yo les propongo, ¿qué prefieren hacer? ¿El de la lectura y la escritura o el del trabajo infantil? Que es este que leíamos antes, que tenían para leer, digo, y que no trabajamos. El trabajo infantil. Este es un texto medio explicativo, pero también un poco argumentativo. Por eso quizás me parece que es más fácil, si van a resumir, tomar el texto de la lectura y la escritura en el ámbito académico. ¿Qué prefieren? Les cambio esto porque esto está pensado para un texto con característica expositivo barra argumentativo, pero el otro es puramente explicativo. Por lo tanto, ¿cuál es el interrogante? Vamos a poner acá. ¿Cuál es la pregunta que se quiere responder? Bien, como es un resumen,
Si el texto tiene, a ver, más o menos un resumen, tiene que ser un 25% del texto. ¿Sí? Esto lo vamos a poner acá. Como mucho. Porque si yo estoy resumiendo un texto de 100 páginas, generalmente por ahí uno hace una página por capítulo. Si el libro puede tener 4 capítulos, me van a quedar 4 páginas, 8 páginas como mucho. ¿Sí? Pero como mucho un 25% de información me tengo que quedar. Si el texto tiene 2 carillas, tiene que ser media carilla. Si el texto tiene una carilla, un cuarto de carilla y así. Bueno, no escucho a nadie que me diga sí, no. Yo les voy a ponerle el de la lectura y la escritura en el ámbito académico. Sí. Ya lo conocen, además. Ya lo hemos trabajado. Que no me acuerdo en qué clase estaba. Si en la clase 2 o en la 3. Bueno, un resumen es el 25% de un texto como mucho. ¿Qué más? Tiene que tener 3 párrafos. O, si es muy corto, un solo párrafo. Es decir, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer una respuesta de examen, que tengo que Interrogante. la postura de un autor, lo voy a hacer en un párrafo nada más, ¿no? Si es una respuesta de examen. No voy a hacer un texto con una introducción, es decir, la respuesta en sí ya va a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces ustedes pueden optar, de acuerdo a lo largo que sea el resumen, va a ser 3 párrafos o uno solo. ¿Sí? Después, algo importante. Deben tomar los datos del autor. ¿Ah? ¿De dónde lo sacaron? Lo que van a decir. No tienen que explicar cómo si fueran ideas de ustedes, sino que yo voy a decir, por ejemplo, en la lectura y la escritura en el ámbito académico, Susana Notstein explica que bla, 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 bla. ¿Mm? Es decir, la delegación tengo que mantenerla a lo largo de todo el texto. Esto va a aparecer, por supuesto, en la introducción. Vamos a poner en introducción. Tiene que aparecer fuente y tema, que sería el interrogante. Igual está acá escrito, ¿no? Interrogante. Luego desarrollan, explican, es decir, la explicación propiamente dicha, que sería la respuesta al interrogante, y luego bien hacen una generalización, una conclusión, un cierre. Por eso les digo, pueden hacerlo en un solo párrafo o pueden hacer 3 párrafos. Obviamente si es una respuesta de examen, acá se les pide una respuesta de examen, se suele hacer en un solo párrafo, pero el párrafo, ¿se acuerdan cuando vimos esa oración que decía, señores vecinos, se les avisa que mañana se va a cortar el agua de 8 a 12? Punto. Sepan disculpar las molestias. Ese texto breve de una oración, de 2 oraciones, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Sí? Es decir, tiene un cierre, está cerrado. Cuando dicen disculpen las molestias, sabemos que es una frase, una fórmula que sirve para cerrar un texto. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe.
Bueno, bien, ¿cómo van con la novela? A mí me falta, para decirle la verdad, 1 página y media para terminar la novela. Ah, bueno, estás re bien, vas re bien con Sí. la lectura, ¿no? ¿Qué pasa con los demás? Yo ya lo terminé, profe. Ah, muy bien. Bueno, yo les voy a empezar a hacer algunas, ¿cómo se llama? Formularios. Yo les había dicho que les iba a hacer el de coherencia y cohesión, les voy a hacer uno de coherencia y cohesión. Pero tampoco quiero abrumarlos con mucho trabajo, ¿sí? Pero esta semana les abro el enlace para que entreguen la anécdota y después nos quedaría el resumen. Quiero que veamos un poco la diferencia. Vamos a leer este texto y ustedes me van a decir si este texto lo podríamos entender como un texto explicativo o argumentativo, ¿sí? Se llama Medio pan y un libro y es un texto de, no me acuerdo, ¿qué pasó? Se me fue. Acá. Y es un texto de García Lorca. No, me muevo con la flecha y me vuelve a argumentación. Acá tengo que poner. Es un texto de García Lorca, que seguramente lo conocen. Es un escritor eh, español que fue fusilado por el fascismo. Dice, García Lorca tuvo que ir a inaugurar una biblioteca, la primera biblioteca popular de acá, en Fuente de Vaqueros, que queda en Granada. Él era del sur de España. Y dice así: cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre, piensa, y no goza ya del espectáculo, sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya, no gozan del supremo bien de la belleza, que es vida y es bondad y es serenidad y es pasión. Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos. Y por eso estoy aquí, honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí, violentamente, a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía, porque son libros, libros, muchos libros lo que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros, libros. Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus cementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la Revolución Rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre 4 paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en carta a su lejana familia, solo decía: enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego. Tenía terrible sed y no pedía agua. Pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco.
pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser cultura. Cultura, porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo, lleno de fe, pero falto de luz. Bueno, bien, este texto que acabamos de leer, ¿les parece que podría ubicarse como un texto explicativo o como un texto argumentativo? Argumentativo. Bien, argumentativo, ¿no? ¿Por qué? Porque comparte su mirada digamos, de lo que tiene que ver con lo que es la cultura, los libros. No habla específicamente de, de alguna cita o está explicando algo. Bueno, bien, perfecto. Está dando una postura, podemos decir, sobre un tema. Primero, hay una cuestión que es importante tratar, que nos damos cuenta enseguida que este texto es un texto para ser leído, ¿no? Fíjense que dice locución, no es un texto escrito, y por lo tanto, esto nos damos cuenta en que usa un registro un poco más informal, ¿no? Informal de principios de siglo, pero bueno, informal. Por ejemplo, acá van a ver que, primero que nada, trata de captar al lector, ¿no? ¿Y cómo capta al lector? Que en este caso no es un lector, no es gente que lo está escuchando hablar, gente de pueblo, ¿eh? Fíjense que él dice, la primera seguramente en toda la provincia de Granada. Es decir, mucha gente sería, suponemos que los que van a la inauguración de una biblioteca son personas que por lo menos escolarizadas. Pero bueno, quizás no. Entonces, ¿cómo hace para captar la atención del público? No empieza hablando de Dostoyevsky. Habla de Dostoyevsky, sí, más adelante. Pero, ¿qué hace en el primer párrafo? Hace como especie de una comparación. Bien, hace una comparación. ¿Cómo? Como que hace una comparación, creo yo, ¿no? De su familia con el pueblo, con la gente, hace como que sea más agradable. Sí, yo más. Bueno, está bien lo que decís. No necesariamente de su familia, pero lo que él después va a hablar de los libros y de la importancia de los libros, pero lo compara con una situación cotidiana, podemos decir. Algo que le puede haber pasado a cualquier persona, sea lectora o no sea lectora. Fíjense que no habla de libros de comienzo, dice cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea. Es decir, no empieza hablando ya de los libros, sino que empieza tratando de comparar esto con una situación cotidiana. No sé, voy a ver algo y digo, ay, qué pena que no vino mi hermana. ¿Mm? Se la perdió. Entonces es como que trata de llevar lo que él va a explicar, primeramente establece un contacto con el otro. ¿Mm? Esto en retórica se llama la captatio benevolentiae. Ahora, como texto, este texto que es un texto argumentativo, obviamente es un texto que habla bien de los libros, está inaugurando una biblioteca, por otro lado, todo texto argumentativo siempre tiene varias características. La primera de esas características es que tiene una tesis que va a defender, ¿sí? Podemos decir, una hipótesis. Habíamos dicho que en el texto argumentativo, ¿no? Y acá vamos a ver un poco, siempre hay un punto de vista sobre un tema, ¿no? Y la persona que argumenta tiene como objetivo convencer, por más que yo estoy si yo estoy acá en el ámbito académico y tengo que escribir una monografía, obviamente la monografía va a apuntar a
demostrar algo, ¿no? Pero también tengo que convencer al que lo va a leer, por ejemplo, al profesor, de que tengo razón en lo que digo, ¿no? Entonces, no solo voy a usar argumentos, acá dice argumentos sólidos, sino que también voy a usar estrategias para convencer. Acá tenemos algunos ejemplos: las editoriales, las notas de opinión, las cartas de lectores en el periodismo en general, ¿no? Como que siempre está tratando de convencernos desde una postura. Discursos, los discursos políticos, la publicidad ni hablar. La publicidad no la pongo porque tiene poca argumentación, es más una nota de opinión. Ahora bien, tenemos un tema, que es un punto de partida, ¿no? Puede ser un hecho real, algo que pasó. Yo acá tomo el ejemplo del caso de Fuente Alba. ¿Se acuerdan que estaban en una manifestación, hubo una represión policial y resultó muerto? No se sabe cómo. Bueno, puede hacerse una argumentación con eso, pero también una argumentación puede ser refutativa, es decir, puede refutar lo que está diciendo el otro. Hay otra cosa importante que tiene que tener la argumentación y que les voy a poner acá, que a veces no aparece explícito en el texto, que se llama cuestión. ¿Y qué es la cuestión? Es la pregunta sobre la que opina el texto. Es decir, yo tengo que entender que la cuestión es una pregunta, como yo decía, ¿es necesaria la educación sexual integral? Es una pregunta sobre la que yo puedo argumentar. La tesis o la hipótesis, vamos a poner la hipótesis, ¿no? Así que nos quedamos con una sola palabrita, es la posición que el autor toma frente al texto, va a ser la respuesta a esa pregunta, ¿sí? Es decir, si yo tomo la pregunta, por ejemplo, ¿es necesaria la educación sexual integral en la escuela primaria? La hipótesis va a ser la respuesta que da el autor. Un autor puede decir, la educación sexual integral es vital en la escuela primaria, y después va a tener que justificarlo. O también puede decir, es demasiado temprano para iniciar a los chicos en la educación sexual, por lo tanto no es conveniente que haya educación sexual en la escuela primaria, supongamos, y luego lo va a demostrar. Después viene la demostración, que es donde aparecen los argumentos, y por último aparece la conclusión, que es la reafirmación de la tesis. Yo les cambio tesis y les pongo hipótesis. ¿La hipótesis qué es? La postura o la opinión del autor, ¿sí? Veamos un poco, volviendo al texto de García Lorca. Este texto, acá es difícil pensar, porque es un texto que es oral, porque es un texto que va mucho, es como muy dialogado, y no está tan claro cuál es la tesis, cuál es la pregunta que quiere responder con su texto y cuál es la hipótesis del autor. Es decir, ¿cuál sería para ustedes la frase que resume la postura del autor? Esto, por ejemplo, no es, porque esto vimos que es como él busca captar al auditorio, ¿no? Por eso no tengo nunca un libro. Esto no es la hipótesis. Regalo cuantos compro, bueno, me está contando algo. Tu. Bien, ¿cuál podría ser la hipótesis? Por acá estamos. Esto es una afirmación, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Por acá está la hipótesis. Y acá da un ejemplo. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Pac, pac, título, medio pan y un libro. Es decir, esto es lo importante del texto. En el texto argumentativo, el título muchas veces
es lo que nos indica la tesis o la hipótesis o la postura del autor. ¿Qué quiere decir medio pan y un libro? Porque medio pan y un libro, por supuesto, es una metáfora. ¿Qué quiere decir cuando dice yo pediría medio pan y un libro, no un libro? Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. ¿Qué dirían? Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu, porque lo contrario, acá ya está un poco argumentando, ¿no? Porque acá aparece porque, famoso conector de causa, y aparece un argumento. Bueno, por acá está entonces la hipótesis. Quiero que me digan cómo la formularían. ¿Qué es lo que el autor quiere probar con su texto? Pueden agarrar un cuaderno y escribirla. ¿Cuál es la hipótesis? Y a partir de la hipótesis después vamos a sacar la pregunta, ¿sí? Yo de paso Quiere probar lo importante que son los libros, o sea, saber, el conocimiento. Con claro, respecto a está bien lo que decís, pero plantealo como una hipótesis, que sería una afirmación. ¿Cuál sería la cuestión? Es decir, la pregunta. Porque si vos me decís, quieres demostrar que la importancia de los libros, ¿cuál es la pregunta? ¿Son importantes los libros? ¿Esa sería la pregunta? ¿Por qué son importantes los libros? Bueno, ahí ya nos vamos a una pregunta abierta. Normalmente cuando buscamos la cuestión en una argumentación, tomamos una pregunta que sea más para sí, no, para a favor, en contra, y no una pregunta abierta. Una pregunta abierta es la que puede tener cualquier respuesta, ¿no? Como si yo digo, ¿de qué color es la pared? Bueno, pues las respuestas son infinitas, no sé. En cambio, la respuesta siempre tiene que tener dos posibilidades. Si vos decís, ¿por qué son importantes los libros? Es una pregunta abierta. En cambio, si decís, ¿son importantes los libros? Es una pregunta cerrada. ¿Sí? No. Igual me parece que el tema está por ahí, pero que la pregunta de él es un poco más puntual. Porque fíjense con quién está discutiendo. Es decir, ¿cuál sería la posición contraria? la postura de él, si vive en la calle, como que hace valer eso de que ahí se me fue la idea. ¿Pero a quién se opone? Al Estado. Al Estado. No. Al Estado es como muy amplio. ¿Con quién está discutiendo acá? Porque a ver, habíamos dicho, la argumentación siempre hay dos posiciones. Están los que están a favor y los que están en contra. No hay gente que esté en contra de los libros o en contra de la cultura, o por lo menos si están en contra de la cultura nadie lo va a decir. El Estado siempre va a salir a decir, ay, es importante la lectura y no sé qué. Siempre lo dicen, no va a salir a decir, no van a decir, no es importante la lectura. Se opone a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas. Bien, perfecto. ¿Sí? Yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que está acá? ¿Y cuál es la respuesta que le da García Lorca a esa pregunta?
Que el hombre no vive solo de pan, sino que también necesita el conocimiento. Está bien, pero ahí estamos como en una metáfora, ¿no? No vive solo de pan. Sacarle la metáfora del pan y del El- libro. Pan y libro son metáforas. que el libro es esencial para la cultura en la sociedad. Eh, Para el escrito. seguimos con el tema libro, y les acabamos de decir, el libro es una metáfora. El libro es una metáfora y el pan es una metáfora. Por un lado tenemos una metáfora que sería Entonces el lo libro cambio que representa la cultura y el pan que representa ¿qué? el hambre. Si yo lo tomo con la postura con la que Lorca discute, el libro y el pan que representan en relación con la postura con la que él está discutiendo. Representa la sociedad No. El pan a la parte económica y el libro a al la Ahí conocimiento. está, exacto. El pan serían las reivindicaciones económicas y el libro serían las reivindicaciones culturales, porque lo que está diciendo Lorca acá es que no se trata de reivindicaciones económicas para el pueblo, sino que se trata de reivindicaciones culturales. Piensen que él está inaugurando una biblioteca popular en un lugar donde no existen las bibliotecas. Y después, ¿qué son todos los argumentos que él da? Cuando cuenta el caso de Dostoyevsky, cuando dice si yo estuviera en la calle, todos estos casos ¿a qué apuntan? ¿A que son importantes las reivindicaciones económicas o a que son importantes las culturales? Las culturales. Las culturales. Bien, él dice, ojo, atención con algo, él no dice que las económicas no dice que sean importantes, dice los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales. Bien está que todos los hombres coman, no dice, no, las reivindicaciones económicas no son importantes. Sí, son importantes las reivindicaciones económicas, que coman, pero que todos los hombres sepan que gocen los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado. ¿Mm? Entonces, perfecto. Yo voy a pensar una pregunta y una respuesta. Pero tratemos de usar esto, que es lo que él dice, reivindicaciones económicas y reivindicaciones culturales. ¿Cómo nos quedaría? La controversia entre la reivindicación económica y cultural. Ese sería el tema, pero ahora plantea la pregunta y la respuesta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo lo podríamos plantear como pregunta y cómo lo podríamos plantear como respuesta? ¿Qué respuesta da García Lorca? ¿Qué opina? Con este punto de vista de la situación de las personas. No, eso no dice ni reivindicaciones culturales ni reivindicaciones económicas. Por lo tanto, no estás yendo al tema. Es decir, hay una polémica. Hay gente que piensa que las reivindicaciones económicas son más importantes que las reivindicaciones culturales. O son las únicas importantes. ¿Qué responde García Lorca? Que las dos son importantes, tanto lo económico como lo cultural. Perfecto. Y ahora sí, vamos con esta parte. Y un poquito más, ¿no? Porque está diciendo medio pan y un libro. Fíjense esto, yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento. ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué es más importante, las reivindicaciones económicas o las culturales? Las culturales. Culturales. Las culturales. Bien. Entonces, si yo planteara la pregunta... ¿Qué opina el autor sobre la Para un segundito. A esa pregunta
No es la pregunta que se hace el autor, es la pregunta que vos le haces al texto. Ahora, si yo tengo que hacer la pregunta que se hace el autor, la pregunta sería... ¿Qué opinas? No, porque esa es la pregunta que vos te haces. ¿Qué es lo que se pregunta García Lorca? ¿Por qué la gente se enfoca solamente en la reivindicación económica y no en la cultural? Pero eso no es lo que explica. No explica por qué la gente se enfoca solamente en las reivindicaciones económicas. Esa no es su hipótesis. Vamos de nuevo. ¿Cuál es su hipótesis? La hipótesis es la respuesta. La hipótesis es que las reivindicaciones son, yo les pondría tan o más importantes que las económicas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la pregunta de la cual esto es una respuesta? Es decir, ¿esto a qué responde? La reivindicación cultural es tan o más importante que la económica. Bueno, bien, perfecto. Tratemos de hacerla un poco más reformulada para que no nos quede tan parecida. Por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿O cuáles son más importantes? ¿Son importantes las reivindicaciones culturales? ¿O solo las económicas? ¿Sí? Esta es una pregunta que tiene dos posibles respuestas. La primera sería que sí, que son importantes las reivindicaciones culturales, y la segunda sería que no, que solo las económicas son importantes. Otra pregunta podría haber sido, ¿cuáles son más importantes? ¿Las reivindicaciones culturales o las económicas? ¿Sí? Lo que no puede ser la pregunta es una pregunta que sea con por qué, porque ahí ya nos vamos a una pregunta abierta. Ahora después, a lo largo de todo el texto, van a ver que el autor va a dar argumentos para demostrar esto, que las reivindicaciones culturales son más importantes que las reivindicaciones económicas. ¿Por qué? Porque el hambre se calma fácilmente, pero la ansia de saber no. Y piensen que están en una época que no solo no hay internet, sino que esta está diciendo es la primera biblioteca de toda Granada. Entonces, ¿qué pasa con la gente que quiere saber y que no puede saber y que no tiene los medios? Hoy en día pasa lo contrario, ¿no? Quizás, porque los medios lo tienen todos y lamentablemente no se les saca provecho. No tienen el deseo del conocimiento. Claro, o por ahí, qué sé yo, circulan tantas cosas o se comparte información tan superficial. Por ejemplo, no sé, piensan que una nota sobre Wanda Nara va a tener más visitas que Sí, además esto de los medios rompiéndole la cabeza a todos para que no aprovechemos estas cosas y bueno, y cuando uno se da cuenta. Sí, exacto. Por eso también a veces estaba la pregunta, ¿qué pasaría si los medios en vez de ofrecer eso, ofrecieran otra cosa? ¿No? Es decir, si los medios en vez de estar ofreciendo panelistas que opinan, opinólogos, gente que opina sin tener ningún conocimiento de nada, No les conviene. por supuesto, no solo a los medios no les conviene, los medios son evidentemente utilizados para algo, para vaciar cabezas, básicamente. En el libro se expresa queda como súper, Sí, sí, el ejemplo de lo que pasa con los medios y todo lo que era la propaganda y todo eso, desde las bases.
Sí, exacto. Y saben que ya en 1880, por ahí, no me acuerdo del año exactamente, hay un cuento de Maupassant que se llama Mon Ami, no, Bon Ami, y él trabaja en un periódico y precisamente después se los voy a buscar y les comparto el fragmento donde habla de los medios de comunicación y de la manipulación que se ejerce con los medios de comunicación. Ya estamos a fines del siglo XIX. Después vino la televisión, después vino Internet. Hay No un sé, documental de hace muchos años que habla sobre el, ¿cómo se llama? Ay, lo voy a buscar y se lo voy a enviar. Pero dale, es un documental donde se habla justamente de la propaganda, cómo se creó en base a los estudios de Freud, que fue el primo, no sé si lo vio, no me acuerdo el título, sí, y cuenta la historia de cómo se usó el conocimiento de Freud para la manipulación y todo lo que es el marketing hoy. sí, exacto. Y después también la propaganda política como que siguió sus cursos con el nazismo, como que los nazis fueron los que le sacaron más provecho al tema de la propaganda. Vieron que tienen en YouTube todavía Sí. algunos de los documentales que filmaba, era una mujer, creo que se llama Riefenstahl, no me acuerdo el nombre, filmaba documentales para los nazis, de propaganda nazi, y están ahí. Bueno, los norteamericanos también siempre han abusado de la propaganda. Pero bueno, por favor, si lo tenés, compartilo, ponelo en el muro, ¿sí? Así lo podemos ver. Bueno, la semana que viene vamos a seguir trabajando con argumentación, un poco más, con este texto de Lorca. Voy a buscar y voy a tratar de subirles lo de la anécdota para que lo hagan. Eso tienen hasta el próximo jueves para entregarlo. Y después de esa entrega, la próxima entrega va a ser el resumen del texto, que también si quieren lo pueden ir haciendo y ya tenerlo hecho. Y voy a ver si les armo uno de coherencia y cohesión, pero bueno, si no, si no lo incluimos directamente en la prueba. Y recuerden que la clase que viene entonces nos vemos allá en el instituto, ¿sí? Profe, yo ya había hecho el de la tarea. ¿La Perfecto. subo? No, O, no, sí, sí, yo ahora voy a abrir un enlace y los que si ya la tenés, la subís, por supuesto. Lo que pasa es que ¿se acuerdan que yo les había dicho que les iba a postear un documento en el que explica cómo hacer la La anécdota. anécdota? Lo que pasa es que no lo encontré, no lo tengo en esta computadora y lo busqué en el Drive y no lo tengo. Y como la semana pasada estuve de licencia, con ustedes di la clase igual, pero no estuve de licencia, no estuve trabajando porque no estaba acá. Así que no lo pude buscar. Pero bueno, después voy a ver si lo encuentro. Entonces por ahí querés revisar tu texto antes de ok, subirlo, ¿no? perfecto. Para que Ahí subí el link del documental, profe, acá. Lo sí, subí. ahí vi que lo. Pará, pero ¿lo pusiste acá o lo pusiste en el grupo? Lo puse acá en el chat. ¿Y por qué no lo pusiste en el Classroom mejor? Porque Ah, ahí lo pongo. sí, ponelo en el Classroom, porque eso Tiene ahora. varias partes, es bastante largo. Yo lo vi por una cuestión del trabajo, de marketing, entonces, bueno, por la historia, encima. Pero me encantó. La verdad que es viejísimo, pero me encantó. Bueno, no sé, ponelo por favor en el Classroom. No se me vayan todavía que tomo lista. Anoté a todos los que vi, pero bueno, ustedes me dicen, yo digo los que tengo y si alguno no se siente nombrado, me dice, yo anoté Anzola, Caballero, Cano, Cantero anoté. Presente, profe. Sí, esos son los que tengo presentes, ¿eh? Correa, Guzmán, Quilluna, Levano, López, Tavera y creo que estaba Romero, ¿no? Sí, Romero, profe. Romero, Anzola, Correa, que está dos veces,
Cano. Igual Correa te cuento una sola, no te pongo dos. Es que estoy usando la computadora y también el celular a la vez. Veo por la pantalla de la computadora y por el teléfono me ves vos. Está bien. Bueno, Quilluna, Guzmán, Echeverría, Estigarribia. Las veo acá, no me dijeron nada. Y Guaymás. Eso ya está, ¿no? ¿Faltó alguien que no nombré? ¿No? Bueno, supongo que no. Nadie me contesta, es que fueron todos nombrados. Sí, tengo todos los presentes. Profe, ¿y la clase de la semana que viene va a ser a las 6:30 o a las 7? ¿Cómo llegan? Díganme ustedes. Yo voy 6:30. Yo hasta las 6:30 estoy. Díganme ustedes por ahí si alguno llega del trabajo o si llegan 6:30, perfecto. Si no, El trabajo, profe, o sea, puede ser de 6:30 a 7 que esté llegando yo, pues, porque no tengo una hora fija para salir. los demás, Yo también a las 7, profe. perfecto. A las 7, a las 7. 19 Bueno, horas. 6:30, pero ¿qué? que yo como digan los demás, yo llego 6:30, no tengo problema. Yo también. Bueno, veamos. O partamos la diferencia de manera salomónica y empezamos 7 menos cuarto, ¿les parece? Traten de tener, si quieren con el celular o el que quiere imprimírselo, la parte de la guía esta que estamos viendo de argumentación y el texto de Lorca. ¿Está? Porque vamos a trabajar con eso. Ok, profe, una consulta, porque Dale. como venía en camino no escuché bien. ¿Hay que hacer de tarea el resumen de la lectura y la escritura? Sí. Ok, eso era. Pero no para esta semana, porque, a ver, vos ya hiciste el otro, entonces podés hacer esta semana. Claro. Pero como muchos no lo hicieron todavía, yo les decía, está la anécdota, entregan la anécdota, y hagan el resumen, así ya lo tienen, pero lo entregan la otra semana, para que no se les junten muchos trabajos. Perfecto, listo. ¿Sí? Y voy a aclarar esto en el Classroom de que la próxima clase es presencial para los que no están acá. ¿Sí? ¿Listo? ¿Quedamos así? Bien, Genial. profe. Sí, profe, Bueno, gracias. nos vemos, suerte. Chao, profe. Chao. Gracias.